Casi ya al final de este todo año, ¿no? Creo que ha pasado rápido el tiempo y bueno, pues siempre es un gusto saludarles. El día de hoy, como saben, bueno, vamos a tener el tema de asfixia perinatal, conflicto médico-jurídico y que será impartido por el doctor Jaime Zárate García, comisionado estatal de arbitraje médico en San Luis Potosí. Agradecemos mucho al doctor Jaime, pues, por la disposición y pues también el poder compartirnos con nosotros este día su tema. Antes de iniciar, la doctora Odette Sarabia González quiere platicar unos minutos con ustedes, entonces yo le daría el uso de la palabra a la doctora para que ella pueda dar un mensaje que tiene para todos ustedes. Un momento, por favor. Adelante, doctora Odette. Sí, ¿verdad? Ya, perdón. Ok, es que estaba teniendo un poquito de problema aquí con la tecnología. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por haberse conectado. Quiero comentar con ustedes que esta semana tuvimos la reunión ordinaria de la región noreste y ahí surgió un detalle de acercamiento por parte de algún estado con el IMSS Bienestar. Entonces, entiendo yo que tienen ustedes mucha inquietud de ya empezar y esto, ¿no? Quiero decirles que actualmente el convenio, digamos, marco, o sea, del que, no sé si esa es la palabra correcta, pero del que vamos a partir todos, está ahorita en revisión por el IMSS Bienestar. Nosotros creemos que la próxima semana ya nos lo deben de regresar para poderlo circular con ustedes y ya agregarlos como comisiones estatales de arbitraje médico. Entonces, sí les pido, por favor, que llevemos este orden. O sea, no es que cada comisión haga un convenio con el IMSS Bienestar, sino nosotros hacemos el convenio con el IMSS Bienestar estableciendo que cada una de las comisiones estatales que están federalizadas podrán hacer su práctica como lo venían haciendo. O sea, así es como está quedando el convenio. Entonces, sí les pido, por favor, tranquilidad, por favor, aguántenos tantito, está ya a punto de salir, ¿no? Nada más que pues ustedes saben que entre jurídico y jurídico luego se tardan una eternidad, pero ahorita ya está en la cancha de ellos y repito, espero que la próxima semana ya tengamos la última versión, lo podamos estar firmando. Entonces, el único que sí les solicito, si son tan amables, es de mandarle a la licenciada Cintia, por favor, los nombres de las personas, o sea, del titular de la comisión y de quien nos va a asistir en el área jurídica, que pues bueno, supongo que serán sus equivalentes a subcomisionados jurídicos, para que pongamos en el convenio a cada uno de ustedes, ¿no? Y podamos tenerlo ya completo. Estoy hablando de los federalizados. Los que no están federalizados, pues ustedes siguen operando normal y pues bueno, con ellos no habría ningún tema. Eso es todo. Gracias, Cintia. Si podemos seguir con la presentación del día de hoy. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Bien, pues bueno, como comentábamos, vamos a hoy el doctor Jaime Zárate García. Doctor Jaime, un gusto saludarlo. Buen día, Cintia. Un gusto, doctor. Bien, bueno, pues damos inicio, doctor, sin más preámbulos. Nos va a apoyar Isra a compartir la presentación. Entonces, Isra, si puedes irla proyectando, por favor, para que el doctor pueda dar inicio. Sí, buen día para todas y todos. Los saludamos desde San Luis Potosí con el afecto que les tenemos y vamos a presentar para ustedes
Antes que nada, queremos agradecer a la doctora Odette que nos haya permitido estar con ustedes el día de hoy y presentarles la siguiente información. El tema que vamos a presentar es asfixia perinatal, conflicto médico-jurídico. La que sigue, por favor. Entonces, el día de hoy vamos a tocar, nuestro menú va a ser mencionar algunos datos estadísticos, algunas definiciones, un aspecto general y fisiopatología de la asfixia perinatal. Vamos a presentar un caso clínico que tuvimos aquí en la CUESAMED de San Luis Potosí y vamos a hablar algo de fundamentos médicos jurídicos. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. En relación a los datos estadísticos, nomás para tener una ubicación, un panorama general, vemos que la población mundial en 2024 la estaba reportando la Organización Mundial de la Salud en 8.200 millones de personas en todo el mundo. La que sigue. Aquí en el país, en México, en 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportaba una población de 126 millones 14.024 personas. Y nosotros, la que sigue, en San Luis Potosí, tenemos una población de 2.282.255 habitantes. Y en 2024 se reportaron aquí en San Luis Potosí 40.765 nacimientos. La que sigue. En términos generales, el Hospital Infantil de México reportó en un documento de 2007 que en cuanto a relación a la mortalidad infantil, en 1979 había un total de mortalidad infantil en el primer año, en 1997 de 97.603 infantes que murieron, y de estos 97.000 fueron por asfixia 11.551. Para 2003 disminuyó esta cantidad y se reportaron en 2003 33.355 mortalidad infantil en primer año y de asfixia 10.277. La que sigue. En México, según fuente de información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2022 ocurrieron 24.172 muertes perinatales. Estas muertes perinatales corresponden a muertes que ocurren desde las 22 semanas hasta los 7 días de vida, y esas 24.000, 62%, que corresponden a 14.988, fueron en este periodo entre las 22 semanas y los 7 días de vida. Y el resto, los 9.184, son el 38%, fueron nacidos vivos, pero que no superaron los 7 días de vida. Entonces, caen en ese periodo, ¿va? Y en esta cantidad se da una tasa de defunciones perinatales de 14.89 por cada 1.000 nacidos vivos de muerte perinatal aquí en México. La que sigue. Aún todavía en México, en 2022, ocurrieron 12.741 muertes neonatales. Estas muertes neonatales están comprendidas desde el primer día de vida hasta los 28 días, haciendo una división en los primeros 7 días, que es muerte neonatal temprana, y neonatal tardía de los 8 días a los 28 días. Y aquí de estas 2.741 dio una tasa de funciones neonatales de 7.9 por cada 1.000 nacidos vivos. Nosotros en San Luis Potosí, en 2022, se reportaron una tasa de mortalidad en general de todos los habitantes de 710 por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Según datos del INEGI. Y en el año pasado, en 2024, aquí en San Luis Potosí, en el estado, hubo 652 muertes fetales. ¿La que sigue? Vamos a hablar de algunas definiciones. ¿A la que sigue? Entonces, tomando como primer punto el término de asfixia perinatal, pues vemos que es la falta de flujo sanguíneo o intercambio de gases hacia o desde el feto en el periodo inmediatamente anterior, durante o posterior al parto. O sea que se puede presentar antes de que nazca el bebé, durante el trabajo de parto o posterior a él. Se pueden provocar profundas secuelas por esta asfixia perinatal y pueden ser a nivel sistémico y neurológicas debido a la disminución de flujo sanguíneo y la falta de oxígeno al feto o al lactante durante el periparto.
La que sigue. Este diagnóstico de acidosis fetal se realiza con una gasometría de arteria umbilical al momento que nace el feto, con uno más de los siguientes criterios. Debe haber un pH menor de 7, la presión de CO2 debe ser mayor de 75, haber un exceso de base menor de menos 12 miliequivalentes y lactato mayor de 10 milímetros. Y en algunos estudios también toman en cuenta el Apgar, ¿verdad? Que Apgar sea de 3 o 4 cuando menor a esa valoración. ¿Sí? La que sigue. Entonces, este evento hipóxico neonatal se puede presentar de varias formas. Una es como acidosis metabólica, puede haber ahí déficit de base, hay puntuaciones bajas de Apgar, que ya mencionábamos, anterior a 4, presencia de insuficiencias de múltiples sistemas orgánicos, puede haber evidencia clínica de encefalopatía hipóxico-isquémica, donde ya incluyendo la valoración clínica puede haber hipotonía, movimientos oculomotores disminuidos, pupilas anormales, succión débil o ausente, apnea, hipernea, convulsiones. Se van a encontrar hallazgos característicos si se le realiza una resonancia magnética en los primeros días, y puede haber otros hallazgos neurológicos que no pueden atribuirse a errores congénitos de metabolismo o trastornos genéticos neurológicos congénitos o efectos de medicamentos. La que sigue. En cuanto a su etiología, la asfixia perinatal, pues hay, en cuanto a su etiología, va a haber en 3 rubros principales: problemas con la circulación, oxigenación materna, factores relacionados con la placenta y problemas relacionados con el feto, ¿verdad? Y hay causas comunes que se incluyen como compromiso hemodinámico materno, como puede ser la embolia de líquido amniótico, la sepsis, el choque, afección uterina por ruptura uterina, desprendimiento de placenta no inserta, nudo, compresión de cordón o infección. ¿Qué sigue? La asfixia puede ocurrir inmediatamente antes del parto o inmediatamente después del nacimiento en una paciente comprometida que va a requerir reanimación. La mayoría de los casos de asfixia perinatal ocurren durante el parto en un 26-50%. Antes del parto pueden ocurrir en un 20% y 30% va a ocurrir en el periodo postnatal temprano. Es así la distribución de esta asfixia perinatal, ¿sí? La que sigue. En cuanto a su epidemiología, vemos que la incidencia perinatal a término es de 2 por 1000 nacimientos en países de altos recursos. Generalmente los países del tercer mundo reportan porcentajes de 1 o 2 por 1000, ¿verdad?, nacimientos en estos países. En cambio, en los países con acceso limitado a la atención materna y neonatal, esta tasa va a estar incrementada en unas 10 veces más. Por ejemplo, nosotros aquí andamos en alrededor del 14 por 1000 nacimientos, y en los países de menos recursos económicos, pues el porcentaje va a andar alrededor de arriba de 30, 40 por 1000 nacimientos en países de pocos recursos, ¿verdad? De los lactantes afectados, entre el 15 y el 20% van a fallecer durante el periodo neonatal, o sea, hay una mortalidad alta, y hasta el 25% de los supervivientes van a presentar déficits neurológicos permanentes. Entonces, tiene una mortalidad alta esta patología. ¿La que sigue? En cuanto a su fisiopatología, vemos que en la etapa 1, ¿verdad?, este proceso se va a desarrollar en etapas secuenciales. En la etapa 1 se va a producir una lesión neuronal primaria, que es inmediatamente debido a la interrupción del suministro de oxígeno y glucosa al cerebro, ¿verdad? Y dependiendo de la gravedad de la lesión, el cerebro puede redirigir el flujo sanguíneo para proteger sus partes más vitales. En este proceso va a empezar a ocurrir una disminución del ATP y va a provocar falla de la bomba de sodio-potasio. El sodio va a ingresar a la célula, seguido del agua, y va a causar edema celular, despolarización y muerte celular. Aparte, en este proceso de disminución de ATP, se va a producir lactato, que se va a producir glutamato,
y esto va a aumentar el calcio intracelular y esto a la vez va también a provocar que haya mayor muerte fetal, ¿verdad? Entonces, hay un periodo de latencia de 6 horas, por eso es muy importante que en la asfixia perinatal se le dé inicio inmediatamente que nace el bebé y las primeras 6 horas, dependiendo si se clasifica como un proceso de encefalopatía hipóxico-isquémica moderada severa, pues es lo ideal sea que se pase a hipotermia activa, ¿verdad? Porque si se llega a la etapa 2, pues la lesión neuronal secundaria ya va a ser una lesión tardía y que ocurre en las siguientes 24, 48 horas, ya que esa reperfusión genera flujo sanguíneo hacia y desde las áreas dañadas y va a propagar neurotransmisores tóxicos, como ya mencionamos, y se va a emplear el área cerebral afectada. Entonces, por eso es importante esas primeras 6 horas del nacimiento. Es donde se puede intervenir con mayor oportunidad. ¿La que sigue? En cuanto a su historia, ¿verdad?, y física, la asfixia perinatal puede provocar efectos sistémicos como daño neurológico, dificultad respiratoria, hipertensión pulmonar, disfunción hepática, disfunción miocárdica y disfunción renal. Y al hacer esa evaluación clínica, pues nos va a servir la estratificación de SANAR para valorar cómo se encuentra la encefalopatía, ¿verdad? En un estadio 1 de esta clasificación es el menos grave, hay aumento de reflejos tendinosos profundos. En el estadio 2 el feto está letárgico, puede estar nubilado, hay disminución del tono, fuerte flexión distal, aumento de tono parasimpático, miosis, bradicardia y convulsiones, es particularmente en este estadio 2. En el estadio 3, que es el más grave, hay una profunda disminución de los reflejos osteotendinosos, resultados anormales del electroencefalograma y alteraciones en la tomografía. ¿Ya que sigue? Al evaluar a este feto con encefalopatía, vamos a encontrar que la gasometría arterial es útil para distinguir la acidosis respiratoria y metabólica y determinar el grado de hipoxemia. Es también importante evaluar con los niveles séricos de transaminasas, los factores de coagulación, se puede determinar si hay daño hepático. Al evaluar la troponina y la enzima MB de la creatincinasa, pues nos va a servir para determinar si existe o no lesión miocárdica. Y la creatinina y nitrógeno ureico en sangre, pues van a determinar si hay un grado de disfunción renal. Y como ya mencionamos, el electroencefalograma y la resonancia magnética son muy útiles en estos primeros días de nacido. ¿La que sigue? En cuanto al tratamiento, pues la hipotermia terapéutica es el tratamiento para la encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿verdad? Cuando es de moderada a grave, sobre todo en neonatos mayores de 35 semanas de gestación. El objetivo es intervenir durante el periodo de latencia y minimizar el daño causado por la lesión neuronal secundaria. Esto ha sido importante porque también se han últimamente realizado trabajos en productos prematuros, que no se ha visto la misma utilidad que en los productos de 35 semanas o mayor. Y el tratamiento de la dificultad respiratoria, la hipertensión pulmonar, la coagulopatía y disfunción miocárdica, pues es de soporte y se va a interrelacionar con las subespecialidades que correspondan, ¿sí? La que sigue. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues la asfixia se debe hacer un diagnóstico diferencial con los tumores cerebrales, defectos del desarrollo, con la acidemia metilmalónica, que es un defecto congénito de deficiencia enzimática, tanto así también como la acidemia propiónica, con la septicemia y los trastornos neuromusculares, incluidas la miopatía neonatal. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con ellas. ¿La que sigue? En cuanto al pronóstico, pues la asfixia al nacer se asocia con alta morbilidad y mortalidad. Las complicaciones a largo plazo pueden variar de leves a potencialmente mortales, ya que se ha reportado una mortalidad, como ya hemos mencionado, hasta de un 30%, ¿verdad? Y los bebés que sobreviven van a presentar déficits neurológicos de leves a graves. También pueden morir por aspiración o infecciones sistémicas. Quienes sobreviven a este largo plazo presentan parálisis cerebral como secuelas, discapacidad, desarrollo mental inadecuado o bajo nivel psicomotor. Aun cuando inicialmente pueden presentar convulsiones, pueden seguir presentando convulsiones,
ceguera, pérdida auditiva grave. Es el pronóstico, pues no es nada halagüeño para ellos. ¿La que sigue? Enseguida vamos a presentar un caso clínico de aquí, que ocurrió aquí en la San Luis Potosí. Este caso se presenta casi a los 2 años de que iba a prescribir. Inicialmente estos hechos ocurrieron en el 2020 y en enero de 2021, pero el caso lo presentan antes de, ya está en 2023, y es lo siguiente, ¿sí? Se trata de una femenino de 35 años, originaria aquí de San Luis Potosí, sin antecedentes de importancia, es una gesta 3 para 1, el parto fue el 29 de octubre de 2007, en este embarazo su última regla fue el 30 de abril del 2020 y con una fecha probable para el 7 de febrero del 2021 con programa de planificación familiar negativo. Ella inició el control prenatal con su ginecólogo, pero al 7º mes cambió de médico y el 23 de diciembre de 2020 es valorada por la ginecóloga con la que se cambió, y ahí a ella le refiere que ha presentado durante el embarazo 4 cuadros de cervicovaginitis y 1 de infección de vías urinarias. No especifica tratamiento, se realiza exploración física reportando signos vitales normales, hace un rastreo con ultrasonido anotando 34.4 semanas de gestación, un peso de 2.178 gramos y no realiza exploración genital. Se valora en 2 ocasiones más y el 27 de enero de 2021 acude a revisión por actividad uterina irregular, aproximadamente a las 9 de la mañana, y la ginecóloga encuentra producto único vivo, frecuencia cardíaca 140 latidos por minuto. Como ya refería actividad uterina irregular, encuentra al tacto genital, cervix con 3 centímetros de dilatación. Posterior a que la revisa la ginecóloga, ella presenta ruptura espontánea de membranas al salir del consultorio, por lo que regresa y se hospitaliza en clínica particular. Se ingresa para conducción de trabajo de parto, se indica solución Harman con 10 unidades de oxitocina, 10 gotas por minuto. Se ingresó a las 11 horas de la mañana y a las 13 horas, ya por dolor obstétrico, se indica analgesia obstétrica, presenta hipotensión y bradicardia que responde a maniobras de reanimación, y a las 16 horas se encuentra ya con dilatación completa. ¿El que sigue? Pasa expulsivo, sin descenso de presentación, aparentemente se encuentra en segundo plano de Hoss, se decide aplicar Force Simpson por fatiga materna, a las 16:32 horas se obtiene producto masculino flácido, sin esfuerzo respiratorio, Adler de 3 a 4, lo recibe el neonatólogo, el alumbramiento ocurre a los 5 minutos, se revisa canal de parto, se repara un desgarro perineal de grado 3 y la paciente pasa a recuperación. El neonatólogo recibe un producto de 3.480 gramos por parto distóxico. Silver Manison no realiza, no hay respiración espontánea, no está intubado, pero se le hace estimulación táctil, está el producto hipoactivo, hipotónico, sin llanto, se brinda ventilación manual por 15 minutos y después se conecta a ventilación mecánica ya que no había una respuesta adecuada. Se le colocó catéter venoso central y arterial, se toma muestra para el laboratorio, se toma radiografía de control y se coloca sonda orogástrica. ¿La que sigue? Se le realizó una gasometría cuando se canalizó el cordón umbilical y se reporta un pH de 6.8, una PCO2 de 80, una presión de oxígeno de 21, no se reporta el bicarbonato, se reporta grave, con riesgo alto de complicaciones asociadas a hipoxia y desarrollo de encefalopatía hipóxico-isquémica. Se explica a los padres necesidad urgente de traslado a otra unidad para mantener hipotermia y con el diagnóstico de recién nacido de término eutrófico y con asfixia perinatal. Aquí ya aparece el término de asfixia perinatal en el diagnóstico y como vemos este evento inesperado es el factor de riesgo principal para que inicie el conflicto médico-legal. Posteriormente, el feto se traslada al hospital Dr. Ignacio Morones Prieto de aquí de esta ciudad de San Luis Potosí para recibir hipotermia. Aquí
este hospital, que es como el hospital escuela aquí de la Facultad de Medicina, es el único lugar donde se cuenta con hipotermia activa. Entonces es trasladado a este hospital, se ingresó el 27 de enero del 2021 y se egresó de neonatología el 6 de marzo de 2021 con los diagnósticos de acidosis metabólica, sepsis temprana, encefalopatía hipóxico-isquémica de segundo grado, neumonía intrauterina, infección por SARS-CoV-2. La que sigue. Entonces, al presentarse este hecho, como ya mencionábamos, inicialmente la paciente no había puesto ninguna queja, ninguna inconformidad, sino ya hasta antes de completar los 2 años, en 2023 acudió aquí a la comisión e inició su queja. Se inicia el proceso, no se llegó a conciliación, se les camina a ver, se les orienta a ver si quieren seguir con el arbitraje, están los dos de acuerdo, se llega al arbitraje y se emite el laudo. Dentro de dentro de el análisis del laudo, el proceso, ahí, describen en su etapa procesal que la primera consulta y en cuanto a la información que se da del expediente, ¿verdad? Que en la primera consulta que otorgó la ginecóloga, la paciente comunica que durante el embarazo ella cursó con 4 cuadros de cervicovaginitis. En el expediente no habrá información documental que demuestre que se haya realizado interrogatorios sobre síntomas y tratamientos recibidos. No está demostrado en el expediente que la ginecóloga haya realizado exploración física genital con el objetivo de identificar de forma intencionada factores maternos para sepsis neonatal. No se solicitaron auxiliares de diagnóstico específicos, cultivo de exudado cervicovaginal, cultivo de orina. Por lo tanto, lo anterior constituye un elemento de mala práctica. ¿La que sigue? En la segunda consulta, no se documenta en expediente alteraciones en aparato genital. No se interrogó específicamente síntomas de cervicovaginitis. No se realizó exploración física genital. Estas omisiones son elementos de mala práctica al no agotar sus obligaciones de medios diagnósticos. Así lo menciona el laudo. ¿La que sigue? El día de su ingreso a la clínica particular, el 27 de enero del 2021, las notas médicas que integran el expediente clínico no cuentan con registro de la hora. Hay una inobservancia de la norma 004-2012 de expediente clínico en el numeral 510 y tampoco, así como la indicación de condición de trabajo de parto, no dio cabida a la vigilancia de la actividad uterina, no habiendo registro de esta actividad y, por tanto, demás distocias de la contracción. Estas 2 omisiones son elementos de mala práctica. ¿La que sigue? Se inició la conducción del trabajo de parto con una dosis muy alta, 10 miliunidades por minuto. La literatura recomienda iniciar una dosis de 1 miliunidad por minuto. Y además se inició sin verificar el bienestar fetal. No hay evidencia en el expediente de registro cardiotocográfico, ¿verdad? Alguno que permitiera demostrar la evolución del bienestar y oxigenación fetal intraparto. Así tampoco no está documentada evidencia de registro de frecuencia cardíaca fetal vigilada cada 15 o 30 minutos en el partograma, como indica la norma 007 de 2016 del parto, la atención del embarazo, el parto y el puerperio y de la recién nacida. Y por lo tanto, pues estos también son elementos de mala práctica. ¿La que sigue? Al realizar la atención de un parto instrumentado con forceps en un feto con altura de presentación muy alta, ya mencionabas que estaba en plano de Hodge 2, lo cual no está permitido en obstetricia, ocurrió trauma obstétrico fetal con laceraciones en cara y cabeza fetal. Fue un procedimiento no indicado, no justificado. Así también la paciente presentó un desgarro perineal de grado 3A, el cual se reparó. Y se encontró que no se integró en el expediente clínico el consentimiento bajo información para la aplicación de forceps. Por lo tanto, pues estos también son elementos de mala práctica. ¿La que sigue?
Respecto a la atención médica otorgada al menor recién nacido, sí se otorgó atención inmediata al nacimiento por el neonatólogo. Se documentó asfixia perinatal por gasometría efectuada, por la presencia de manifestaciones neurológicas, falla orgánica múltiple, y ante la presencia de encefalopatía hipopsicoisquémica moderada, se trasladó al Hospital Central Dr. Ignacio Moreno Prieto de esta ciudad, como el caso así lo meditaba. Se encontraron algunas irregularidades en el servicio de neonatología, pero esto no generó daño a la salud del menor. La que sigue. Entonces, ya una vez que se hizo el análisis correspondiente, la comisión de arbitraje fue que encontró que una vez promovida esta relación de causalidad entre derecho antijurídico, es decir, la negligencia de la demandada durante la atención otorgada a la paciente y su hijo recién nacido, pues derivado de ello sufrió este último lesiones a saber, 1, asfixia perinatal con la consecuente encefalopatía hipopsicoisquémica moderada, 2, trauma obstétrico por el uso indebido de forceps. Por lo tanto, es procedente que la doctora se haga cargo de la pretensión solicitada en términos de lo probado en el procedimiento arbitral. ¿La que sigue? Pues, conclusiones. Vemos que la asfixia perinatal pues, no es un evento infrecuente. Debido a su alta morbilidad y mortalidad, se maneja mejor mediante un enfoque de equipo interprofesional para garantizar una atención centrada en el paciente, mejores resultados y mayor seguridad. Los ginecobstetras tienen la responsabilidad de agotar todos los medios a su alcance para entregar buenos resultados al binomio madre e hijo. Aplicar la normativa vigente, la lex artis, la deontología que respalden su acto médico. En esta parte, pues también es importante, antes de que se presente el evento inesperado, que es el factor principal para iniciar el conflicto médico-legal, desde antes, todos, no solamente los ginecólogos, sino también todos los médicos, ¿verdad? Debemos de hacer una prevención primaria, ¿verdad? Donde tengamos la información suficiente, ¿verdad? Sobre los factores de riesgo que estamos manejando, adquirir conciencia del riesgo que implica mantenerse estático en estas situaciones. El tercer paso es incorporar el conocimiento adquirido a través de la información y el impacto emotivo para tomar las decisiones y modificar nuestras actividades cotidianas. Y pues mantener y actualizar en el transcurso del tiempo el cambio favorable en el comportamiento profesional, de acuerdo con la dinámica de la sociedad, con los avances tecnológicos y con la visión jurídica. Esta prevención primaria siempre la debemos de realizar, ¿verdad? Para evitar estos eventos inesperados. Y por otra parte, pues los neonatólogos también son responsables de diagnosticar e implementar intervenciones críticas como la reanimación neonatal y la hipotermia terapéutica. Todo el equipo de atención médica tenemos responsabilidad ética que incluye velar por el bienestar de la gestante, el neonato, y proporcionándoles tratamientos adecuados y comunicándose con transparencia a la familia sobre el pronóstico, riesgos y posibles resultados a largo plazo. La intención de que les presento esta patología, pues a mí siempre me ha movido que este evento inesperado pues se presenta en cosa de minutos, posterior al nacimiento, puede ser antes, ¿verdad? Si ocurrió la muerte fetal antes, en los últimos minutos que se está vigilando el trabajo de parto o en los primeros minutos, y pues genera una situación de mucho estrés, pero pues siempre debe prevalecer nuestro buen criterio, ¿verdad? Para aplicar en el acto médico, como ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Nuestra lex artis, nuestra normativa y la deontología que nos van a respaldar para hacer lo más conveniente para ese binomio madre-hijo. Pues muchas gracias, espero sus comentarios. Muchas gracias, doctor. Agradecemos esta presentación tan puntual que acaba de realizar sobre este caso. Y bueno, pues abrimos el espacio para si alguien tiene alguna pregunta o comentario, si nos pueden también apoyar. Isra, si nos puedes también apoyar allá quitando la presentación para poder visualizar. Muchas gracias. Adelante, doctor Tofik. Buen día. Buenos días, Cintia. Pues aquí felicitar al doctor Zárate por su exposición, y preguntarle, porque no lo dijo, las pretensiones de la paciente, en este caso, cuáles fueron y qué se le otorgó.
finalmente a la quejosa. Sí, doctor Fick, buen día. Las pretensiones de la señora inicialmente, los papás del feto, del producto, pedían una cantidad que inicialmente, pues, no, por eso no se llegó a la conciliación, pero ya en el arbitraje, ya cuando se hizo que se dio ya se conocieron el resultado, que acabó el laudo, esa cantidad ya demostrada con facturas y todo, quedó en la tercera parte de lo que ellos pedían. Sí se le otorgó a los papás la cantidad solicitada, pero no la cantidad que ellos querían, sino la tercera parte, que es lo que ellos documentaron en facturas. Sí. Muchas gracias. Felicidades. Sí, igualmente. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene algún otro comentario o pregunta? Cintia, ¿puedo hacer un comentario? Adelante, doctor. Buen día. Buenos días. Nuevamente vemos la falta de atención por parte del profesional en el ya conocido y denominado binomio materno-fetal. Consideramos muchas veces la superficialidad del embarazo. Llama la atención, muy importante lo que comentó, la ausencia de un estudio cérvico-vaginal. Sabemos que la vagina es un medio extraordinariamente facilitador de muchos problemas. De bacterias, las que ustedes quieran, de parásitos, E. coli se encuentran, de hongos, de factores virales. Entre las bacterias, la más frecuente es la Escherichia coli. En el 96-95% es la causante de las infecciones vaginales. Y este E. coli gram negativo tiene una repercusión importante, a veces severa, en la cistitis, pielonefritis, de la infección de la mujer embarazada. La falta de atención y dedicación a completar la exploración física tiene que ser muy estricta en el embarazo. No sabemos el peso inicial, no sabemos el peso intermedio, el peso final de la mujer en el embarazo. No está comentado ahí, aparentemente, a la historia, todos los exámenes que se solicitan en un embarazo. Llega al final de la gestación y el bloqueo, no sé, reporta que hay una hipotensión severa, que probablemente fue una sobredosis, yo hablo en el aire, una hipotensión severa que tarda en recuperarse a la paciente. Esa hipotensión pudo haber sido el inicio del sufrimiento fetal agudo. No hay una nota del famoso partograma. Viene la etapa de la inductoconducción con una sobredosis severa de la oxitocina, como bien dice el médico, es de 1 a 2 miligramos por mililitro por minuto. Allí pudo haber tenido una hipertonía uterina, no lo sé. No hay un registro del trabajo de parto. Esta hipertonía uterina pudo haber conducido a cierto desprendimiento placentario. En primer lugar, sufrimiento fetal agudo, con lo que ya sabemos, la acidosis metabólica y problemas circulatorios cerebrales que comprometen al bebé. Otro detalle muy severo, se atiende el parto instrumental con un forceps, en un segundo plano de Hosch. Ese segundo plano está proscrito para la aplicación de un forceps, es muy alto. ¿Qué forceps se usó? ¿Un Simpson? ¿Un Simpson de Lee? ¿Un Killan? No sabemos. La médica tenía preparación, tenía conocimiento del forceps. Experiencia en el manejo de los forceps, no sabemos. Hay un desgarro como referencia ahí, grado 3, lo cual puede hablar de una deficiencia en el aspecto materno de la aplicación del forceps y la lesión del bebé. Esas lesiones en la cara puede ser el maxilar, una toma asimétrica del forceps, una toma irregular que pudo haber seguido comprometiendo el dato del sufrimiento fetal agudo, con todas las consecuencias que ya se dijo. Una disminución del flujo sanguíneo cerebral, que es el primero que sufre. Es nuestro órgano más evolucionado y a la vez el más sensible, como bien lo menciona usted, a la glucosa y al oxígeno. Y las consecuencias son las fallas y lamentablemente
las pérdidas de vidas humanas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Zárate. Sí, le iba a comentar al doctor. Sí, esta paciente cambió de un médico a otro, faltando 3 meses para el final de su embarazo, y no le da toda la información. De hecho, no llevaba ella y no llevó información de lo que le había acontecido en los primeros 6, 7 meses de embarazo. El segundo punto, pues sí, nunca se le solicitaron exámenes cervicovaginales, cultivo, incluso en algunos lugares hasta les piden cultivo de área anal para determinar que no haya ninguna infección, si se va a llevar a cabo un parto. Y la otra parte importante, pues nunca hubo registro. Entonces, todo el trabajo de parto que le empieza la conducción, tiene su procedimiento, le aplican la analgesia obstétrica y si después de eso presenta la hipotensión, que responde a maniobras de reanimación, pero sí, como no hay registro, no sabe si en ese momento ya empezó a tener su problema de hipoperfusión, de hipoxemia, y que fue lo que condicionó a que se presentara la asfixia, ¿no? Entonces sí es importante tener estos elementos en cuenta, de que si se va a llevar a cabo una acusión, pues debe haber un registro, cómo estarle monitorizando la frecuencia cardíaca fetal, la actividad uterina, y eso va a ser el parámetro que nos va a decir si seguimos con la punción o no, o qué sería mejor realizar en un momento determinado para evitar llegar al grado severo, ¿verdad? Gracias. Bien, tenemos una pregunta en el chat. Dice, buenos días, ¿se logró el cumplimiento de las pretensiones? La ginecóloga aceptó el laudo, se publicó el laudo, esto desde Chihuahua. Sí, la ginecóloga sí, inicialmente, bueno, aceptó el laudo, aunque luego metió un recurso de amparo, pero sí, al final sí se cumplió con lo que se había especificado en el laudo. ¿Y el laudo se publicó, doctor? Dice, nos preguntan. Bueno, aquí le llegaba una, de ahí de Conamé nos llegó para entregárselo a la paciente, a los papás, y al médico, a la doctora que la atendió, y la copia aquí para la comisión. No se comunicar en otro área, no tengo conocimiento. Ok, gracias. Bueno, pregunta el doctor José Pablo, bueno, ¿y cómo está el niño? Pues el niño afortunadamente tuvo muy buena recuperación. Sí, valió la pena que lo hayan tenido 72 horas en hipotermia activa. Y con las secuelas, tiene secuelas, pero no así severas. El niño camina, habla, si hay cierta disfunción motora, pero sigue yendo a sus consultas con el servicio de neurología pediatra, con el otorrino. Al principio también lo valoró el oftalmólogo porque tenía una lesión en el párpado izquierdo, posterior a lo del forceps, pero fue un problema de edema, hemorragia, pero no le afectó el funcionamiento, que luego desapareció la hemorragia, y a los 6 meses, al año fue valorado, y de su aspecto visual estaba bien el niño. Bien, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario de parte de los asistentes? Adelante, doctor José Pablo. Sí, nada más si enciende su micrófono, por favor. Buenos días a todos. Felicidades, doctor. Coincido plenamente con el doctor Mario Ortega. Él es obstetra y bueno, pues tiene su experiencia muy clara en su vida profesional y coincido completamente con él en que el eslabón se rompió cuando se hizo la inducción del trabajo de parto. Ahí se rompió el eslabón, ahí empezó el sufrimiento fetal, seguramente, por una dosis muy alta de oxitocina y el mal manejo del trabajo de parto y el no haber detectado el sufrimiento fetal a tiempo. Y si se hubiera detectado el sufrimiento, si hubiera tenido un buen control, lo que seguía era una cesárea de urgencia. La colocación de forceps fue un intento
inadecuado, mal indicado y desesperado, pero ese fue un procedimiento final, al final de la obtención del producto. Pero todo empezó con el mal manejo de la inducción del parto y un mal manejo del trabajo de parto. Y esto yo creo que en un laudo, en un arbitraje, debe de condicionarse los pasos donde se rompió el eslabón crítico. No fue el forceps, fue porque el sufrimiento fetal fue seguramente en la inducción del trabajo de parto ya tenía sufrimiento fetal, tanto que al aplicar los forceps nace un niño totalmente hipotónico con Apgar casi nulo. ¿Sí? O sea, eso nada más es para retroalimentarnos todas las comisiones y los comisionados acerca de la fisiopatología del desastre que ocurrió en este bebé. Afortunadamente ya existe el CoolCap, no sé qué tipo de hipotermia le dieron, pero pues el chiste no es qué bueno que existe, pero si no existiera en algunas localidades, no existe el CoolCap, y esos niños, desgraciadamente, la evolución final es de una hipoxemia grave, con una desgracia de un niño con parálisis cerebral infantil. Qué bueno que tenían el CoolCap y qué bueno que lo llevaron a tiempo. Sin embargo, bueno, yo creo que es porque me llama la atención que en la conclusión del laudo fue la aplicación del forceps. En mi opinión, muy respetuosa, es el mal manejo de todo el trabajo de parto y la mala valoración de la asfixia neonatal. Eso, para mí, eso. Muchas gracias, doctor. Felicidades. Gracias, doctor. No, pues completamente de acuerdo con usted, doctor, ¿verdad? Y la otra cosa que queremos mencionar es que de los últimos 3 años ha habido alrededor de 6 casos con asfixia. Inicialmente acuden aquí a la COESAMED, pero ya no regresan porque deciden, de estos 6 casos, nomás uno decidió seguir aquí el proceso. Los otros 5 casos decidieron irse por la vía judicial, que ellos realmente decían, los papás, no nos interesa que lo que queremos es que castiguen al culpable, ¿no? Ir al evento judicial directamente, ¿verdad? Sí. Okay. Gracias, doctor. Bueno, el doctor Sepúlveda de Yucatán desea participar. Adelante, doctor Sepúlveda. Gracias, maestra Cintia. Buenos días a todos. Sí, felicitar al doctor Zárate y también pues mencionar que es muy importante en estos temas, sobre todo pues cuidar al binomio, ¿no? En la relación mamá-hijo, el lugar donde se atiende, ¿verdad? No sé en qué ciudad fue, tipo de clínica, la médico tratante estaba sola o si otro ginecólogo participa o no, la experiencia, como decía el otro médico, comentando en cuestión de la experiencia de los forceps, ¿verdad? También, si tiene entrenamiento, experiencia, el uso adecuado, ¿no? Porque sucede que mucha atención a cuanto al embarazo, luego hay médicos que por ahorrar o hacer paquetes atienden, pues, yo conozco un caso acá de un doctor que es ginecólogo y solo entra él a los partos o cesáreas con una enfermera y punto, sin pediatra, sin más ayudantes, imagínense nada más. Entonces, no ha tenido consecuencias, pero nomás está solamente una enfermera y un ginecólogo para atender al producto y pues a la señora. Entonces pueden pasar muchas circunstancias y hay que evitarlo, ¿verdad? En ese sentido, pues qué bueno que el niño va desarrollando, pero no sabemos ahí qué clínica fue, qué ciudad, si fue una población rural, ¿verdad? ¿Quién le ayudaba a la doctora o al doctor, ¿verdad? Así es, felicitar al doctor Zárate. Buen día, doctor Sepúlveda. El hecho ocurrió aquí en la ciudad de San Luis Potosí, aquí en la área urbana. Es una clínica de menos de 30 camas, ¿verdad? Y la doctora entró, parto, bueno, estuvo el anestesiólogo, el neonatólogo fue lo importante, que sí había neonatólogo,
¿verdad? Que no estaba ella sola, y pues que precisamente por ser una clínica pequeña, de pocos, no tantos recursos, pues se decide en forma oportuna, ahí se decidió en forma oportuna enviar al producto a un hospital de tercer nivel, que es el que tenía la hipotermia, ¿verdad? Entonces eso sí fue adecuado, ¿no? Pero sí las otras, pues, sí hay deficiencias, ¿verdad? Ok, gracias, doctor. Sí, doctor José Pablo, ¿quiere comentar algo? Sí, enciende su micrófono, gracias. Abonando al comentario del doctor de Yucatán, la atención de parto, la atención del trabajo de parto, la atención periparto, es fundamental que la haga, en el mejor de los casos, los obstetras. Y aún así, estamos viendo que ocurren problemas y desgracias. Obstetras, ginecólogo y obstetras. Pero epidemiológicamente hay que comprender que en nuestro país, en muchas áreas, muchos centenares de atención de parto y sobre todo en áreas rurales son atendidos por médicos generales. Eso es un problema grave de consideración en nuestro país. Yo sé que no hay obstetras para todos los nacimientos, pero si a un obstetra le ocurre una desgracia como este tipo y a veces se le pasa la valoración adecuada, el exceso de confianza de la atención de un embarazo, imagínense un médico general que no tiene, o a lo mejor sí lo tiene, pero no debe de hacerlo. Un médico general no debe de afrontar estas situaciones ya en nuestros tiempos, porque la atención del embarazo y del trabajo de parto muchas veces es un albur, no saben lo que les va a ocurrir, no saben lo que puede ocurrir en ese trabajo de parto: hemorragia obstétrica, atonía, desprendimiento de placenta, eversión uterina, asfixia neonatal, incapacidad apropiada de resolver una cesárea. Eso es más grave y hay que considerarlo nosotros como comisionados, porque eso ya entraría en la usurpación de funciones profesionales. No sé qué opinen los demás compañeros. Gracias, doctor, sí, por su comentario. Sí es obviamente grave, ¿no? Como dice usted, porque se puede identificar en poblaciones rurales que, pues sí, como usted menciona, están los médicos solos, ¿verdad? A veces con algún estudiante o auxiliar de enfermería. Y pues bueno, cuando es inminente, pues ya viene en camino el nacimiento, pues bueno, con urgencia lo atienden en primera instancia. Pero sí, ahorita ya hay más tecnología, más avance, hay ambulancias, hospitales cercanos, ¿verdad? Que deben de referir. Sí, pero se siguen habiendo cosas clandestinas, ¿no? En todo el país, ¿verdad? Y hay médicos generales que hacen incluso cesáreas también. Yo estuve en Acapulco un tiempo y, bueno, al final hacen experiencia, pero sí es peligroso. Gracias, doctor. De Hidalgo, ¿quieren participar? Vi que ya habían puesto en el chat, pero adelante, le doy el uso de la palabra, Alfredo. Gracias, maestra. Pues agradeciendo al doctor Zárate el conocimiento y apoyando las aportaciones que hizo el doctor Sepúlveda de Yucatán. Yo creo que este tipo de acciones se aplica en todas las especialidades. A veces, en casos, para mí se me hace indefendible, siempre se ha dicho que tenemos que dar el beneficio de la duda al servidor, en este caso al médico, al personal sanitario, pero cuando vemos situaciones donde se ofrece, como bien lo expresaron, se ofrecen paquetes, donde te cobran, no sé, X cantidad sin garantizar la seguridad, pues yo creo que ya no debería de haber ese beneficio, porque bien lo expresó el compañero de Yucatán, se sigue repitiendo. Se está anteponiendo primero el privilegio económico que la seguridad del paciente, y esto sigue sucediendo porque no tenemos ningún tipo de control o simplemente no hay ningún tipo de sanción.
En este caso siempre se ha mencionado que no podemos ser punitivos, pero creo que ya caemos, hay situaciones donde se ve que ya no podemos dejar de ser, ya debemos de ser punitivos, ya no podemos caer en esta permisión. Apoyando el comentario que decían de los médicos generales que atienden partos, si bien nuestra situación por deficiencia, por ser personajes únicos de personal sanitario, especialmente en los de servicio social, bueno, ahí es donde, si bien no se debe de hacer, pues relativamente se excusa, pero no es creíble que en una clínica que se ofrece como clínica de alta especialidad con atención neonatal, pues se siga atendiendo este tipo de padecimientos solamente con un ginecólogo, posiblemente un médico general o posiblemente solamente con una enfermera, llegando a muchos de estos casos a situaciones como estos padecimientos. Aquí entiendo que por fortuna derivaron a un paciente a un tercer nivel, pero yo les puedo garantizar que donde he estado, pues estos pacientes lo máximo que llegaban era a un hospital comunitario, agarraban, se iban el dueño de la clínica o el obstetra y dejaba ahí al paciente al abandono. Yo creo que se ha priorizado mucho la economía, insisto, se le da el beneficio de la duda al servidor siempre, pero desgraciadamente ante estos hechos recurrentes no podemos ya permitir que se siga dando el beneficio de la duda del que el médico o el personal sanitario nunca quiso hacer daño. Yo creo que si se ve recurrencia de estos casos, pues ya se tienen que tomar acciones legales, no nada más decir, pues a todos nos puede pasar. Es una aportación que quiero mencionar, insisto, si yo me estoy promoviendo como el médico con servicios de atención neonatal, bueno, pues yo estoy ofertando que a mi hijo o a mi hija la va a atender un neonatólogo ante un imprevisto. Sabemos que siempre lo va a ver presentar, pero siempre va a haber áreas de oportunidad si está el personal capacitado, pero se siguen haciendo paquetes, bien lo expresaron, y también me entero de paquetes quirúrgicos, donde te ahorras el anestesiólogo, yo mismo hago los procedimientos, pero ante esta recurrencia ya no debe de haber beneficios de duda. Eso sería todo. Gracias, doctor. Bien, bueno, primero de Chihuahua nos decían, ¿supo por qué no decidió hacer la cesárea en la atención de esta mujer? No sé si es clara la pregunta, doctor. Sí, sí, o sea, la doctora nunca menciona en su valoración de que decida hacer cesárea. Ella decidió aplicar un forceps, probablemente sin la experiencia que deba de tener, ¿verdad? Ya vimos que no fue el resultado más adecuado. Y en cambio, si se hubiera hecho una buena seguimiento, valoración durante el trabajo de parto, pues lógicamente se hubiera estado teniendo un registro cardiotocográfico que indicara que en qué momento empieza a haber variaciones en la frecuencia, en qué momento hay alteraciones en la contracción, y que ella dijera, no, pues este valor, y ahí ella empieza a ver su dato de sufrimiento, pues la interrumpo, ¿verdad? Por vía abdominal, pero ella no, como no tuvo registro, no hizo registro de todo el evento obstétrico, no decidió antes en qué momento, ya hasta que está en expulsivo, es cuando decidió aplicar el forceps. Gracias. El doctor Manuel Jerez comenta también en el chat, dice, bueno, el sufrimiento inicia, como bien se dice, desde la inadecuada dosis de oxitocina que conlleva a taquicistolia uterina y de ahí la asfixia neonatal. Y luego más adelante dice, comentamos en esta comisión lo siguiente, es igual del doctor Manuel Jerez Villarino, él es de Baja California Sur. Quien se hace responsable de la continuidad de la atención de las secuelas del menor, los padres o el médico. En este caso, los padres terminan siendo víctimas para la atención de por vida del hijo. ¿Qué podemos aportar como comisiones a solucionar este problema que se hereda a los padres? Dentro del contexto del laudo, en la parte final, se especifica también que el producto a los 18 años, si llegara a tener secuelas todavía, o presenta algunas secuelas, él puede volver a solicitar la ayuda del médico, o sea, que cubra las exigencias que se sigan haciendo cargo en relación a su rehabilitación y situaciones que requirieran más terapia. Sí está especificado ahí en el laudo. Gracias, doctor.
Bueno, comentan también, aparte de las felicitaciones que hay para usted, doctor, por su presentación, comentan también aquí la importancia del partograma, como siempre. Saludos. Bueno, creo que ya no hay mayor comentario. Alfredo, que había comentado en el chat, también ya hizo su intervención. A ver, aquí está de Chihuahua. Decía, desde el momento que se aplicó la analgesia obstétrica, señalaron la presencia de hipoxia que revirtió horas después. Considero que desde ahí debió considerarse la cesárea. Por último, ¿no se señaló el incumplimiento de la norma oficial mexicana 007 para la atención de la mujer en el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida? Sí se señala ahí en algunos de los fundamentos que dan en el laudo de que no se aplica en forma adecuada no se siguió la normativa de la norma de 007 y también la del expediente clínico, ¿verdad? Sí. Gracias, doctor. Bueno, pues creo que ya no hay más comentarios ni intervenciones. Nuevamente, doctor, de verdad agradecerle a usted y a todo su equipo por la disposición y pues por haber compartido con nosotros el día de hoy este tema. Y bueno, pues también como siempre a todos los que se conectan cada sesión, pues para poder seguir también compartiendo la experiencia que desde cada una de sus comisiones pues tienen sobre estos temas. Nos veríamos el próximo 26 de septiembre, es la siguiente sesión de temas selectos. De igual manera, pues les haré llegar la invitación correspondiente. Gracias. Sí. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Zárate. Muchas gracias, Cintia. Y que Gracias. tengan todos un muy bonito fin de semana. Igualmente, fin de semana Gracias, bonito. igualmente. Felices fiestas a todos. Felices fiestas.